que tan cerca realmente estuvimos de desaparecer sin siquiera saberlo. Las personas imaginan la Guerra Fría como una larga confrontación, una partida de ajedrez entre gigantes, un equilibrio cuidadoso de miedo y estrategia. Pero la verdad es mucho más extraña, mucho más frágil, porque el mundo no casi terminó en un campo de batalla, o en un laboratorio secreto, o en un silo de misiles, casi terminó en un lugar que nadie esperaba, en una habitación donde el silencio era más fuerte que las alarmas. Y antes de que vayamos allí, tienes que entender una cosa: en la Guerra Fría, el peligro no siempre se veía como peligro, a veces se veía como rutina, a veces se veía como nada en absoluto. Pero empecemos con un momento que probablemente has escuchado, pero que nunca has entendido realmente: la crisis de los misiles en Cuba. Un enfrentamiento tan tenso que la gente todavía lo imagina como lo más cerca que estuvimos de una guerra nuclear. Pero ¿y si te dijera que la crisis que conoces era solo la superficie, que debajo había otra historia, oculta, enterrada, casi olvidada, y esa historia era la que casi decidió todo? Piensa en esto: si el mundo estaba a segundos de la destrucción, ¿lo sabrías? Alguien lo sabría. En la noche del 27 de octubre de 1962, el cielo no se veía diferente, no había brillo rojo, no había retumbo distante. No había señal de que la historia estaba parada en el borde de un acantilado. Incluso las personas vivas en ese mismo momento no sintieron nada inusual. Estaban cenando, discutiendo con sus hijos, escuchando la radio, completamente inconscientes de que un solo malentendido podría haber convertido a todo el planeta en ceniza. Esa es la parte que nadie menciona. Tú imaginas el apocalipsis con luces brillantes y sirenas. Pero la verdad es que lo más cerca que estuvimos ocurrió en oscuridad, en un calor sofocante, bajo el océano. Pero conserva ese pensamiento: antes de descender al agua, necesitas entender cómo el mundo llegó a ese punto, no desde la perspectiva de políticos o generales, sino desde algo mucho más humano: miedo. En la Guerra Fría, el miedo no solo se sentaba en salas de reuniones, se arrastraba hacia los hogares de las personas, sus pensamientos, su sueño. Los niños practicaban esconderse debajo de los escritorios. Los adultos construían refugios que sabían que no los salvarían. Los locutores de radio hablaban con voces calmadas mientras el mundo entraba en pánico silenciosamente. Si caminabas por una calle en 1962, lo verías en los ojos de la gente: una mezcla de negación y temor. Como si todos fingieran que una tormenta no se estaba formando justo encima de ellos. Pero el miedo por sí solo no inicia guerras, el malentendido sí, y la Guerra Fría fue construida sobre malentendidos. Mensajes entregados demasiado tarde, amenazas exageradas, señales mal interpretadas, intenciones torcidas por la distancia y la paranoia. Estados Unidos creía que la Unión Soviética se estaba preparando para atacar. La Unión Soviética creía que Estados Unidos estaba al borde de una invasión. Ambos lados pensaban que estaban a segundos de ser atacados, así que ambos lados se preparaban para defenderse, y en ese miedo constante, resonante, el mundo se convirtió en un laberinto de sombras. Todos reaccionando a fantasmas que se sentían reales. Ahora imagina ser uno de los hombres responsables de interpretar esas sombras. Imagina sentarte en una sala de control tenuemente iluminada, luces fluorescentes zumbando, el olor a metal y café frío en el aire, sabiendo que una interpretación equivocada podría matar a millones. Imagina mirar una pantalla de radar y preguntarte: ¿es esto una amenaza real o solo una falla? Imagina sostener un teléfono conectado a las armas más poderosas de la Tierra y pensar: si tomo la decisión equivocada, no habrá una segunda oportunidad. Ese era el ambiente en el que vivía el mundo. Eso es lo que hacía la Guerra Fría tan aterradora, no las armas en sí, sino la incertidumbre que las rodeaba. Pero aún no hemos llegado al secreto. Estamos cerca, muy cerca. El verdadero peligro no ocurrió en Washington ni en Moscú, no ocurrió en la oficina oval ni en el Kremlin, no ocurrió en una reunión de líderes mundiales tratando de razonar a través de la crisis. Ocurrió debido a una interpretación de un instante, de personas que no podían permitirse cometer errores, y aún así estaban obligadas a tomar decisiones con casi ninguna información. Aquí es donde la historia se vuelve casi insoportable. Porque lo que mantuvo vivo al mundo no fue poder, ni estrategia, ni brillante diplomacia, fue la duda, duda pura, instintiva, humana, duda de que algo no era lo que parecía. Duda de que el silencio entre las naciones significaba guerra, duda de que el mundo ya estaba ardiendo. Pero la duda no es algo que puedas medir, predecir o registrar en una línea de tiempo histórica. Es algo que ocurrió dentro de unos pocos individuos, en momentos tan pequeños que casi desaparecen. Por eso, la historia apenas los menciona, por eso la mayoría de las personas nunca escuchan sus nombres, y ahí es donde el secreto se esconde. Pero antes de revelarlo, detengámonos en un detalle crucial.
Un detalle que la gente a menudo pasa por alto: durante la crisis de los misiles en Cuba, Estados Unidos no sabía que los soviéticos ya habían desplegado armas nucleares tácticas en Cuba. Y los soviéticos no sabían cuán cerca estaba Estados Unidos de lanzar una invasión. Piensa en el peso de ese malentendido. Una guerra entera pudo haber comenzado simplemente porque ninguno de los dos lados sabía lo que el otro ya había hecho, y en esa confusión, el mundo no solo estuvo cerca de la destrucción, flotó sobre ella, suspendido, esperando el empujón más pequeño. Pero aquí está la parte que debería inquietarte más: ese empujón casi vino de un error tan mundano, que quizás no lo creerías, una señal mal interpretada, una carga de profundidad lanzada como advertencia. Un submarino demasiado profundo para recibir información actualizada, una tripulación convencida de que la superficie ya estaba en llamas, todo eso convergiendo en un tubo de metal escondido bajo el mar Caribe. Y aún ahora, solo estás percibiendo la forma de la verdad, el contorno del secreto, no el secreto en sí, porque la verdadera pregunta no es solo qué ocurrió, es por qué no ocurrió, qué lo detuvo, quién lo detuvo, cómo pudo un mundo armado hasta los dientes reducirse a un momento, una decisión, un aliento, y cómo es posible que la mayoría de las personas vivas hoy no tengan idea de que le deben su existencia a una elección tomada en un lugar que nunca verán. Siente el peso de esa pregunta. Sosténla un momento, porque nos lleva directamente al centro del misterio: no los misiles, no los presidentes, no los discursos públicos o las amenazas transmitidas por televisión, no, la verdad yace más profundo. Literalmente, la verdad se sienta en las oscuras, húmedas entrañas de un submarino que no tenía forma de saber que el mundo arriba no había terminado, un submarino rodeado por explosiones, cortado de comunicación, transportando armas lo suficientemente poderosas como para desencadenar una guerra nuclear global. Dentro de ese submarino, el aire sabía a metal, el sudor se adhería a cada superficie, los hombres respiraban en bocanadas cortas, sin saber cuánto oxígeno quedaba, cada sonido, cada quejido del casco, cada golpe distante, se sentía como una cuenta regresiva, y en esa oscuridad sofocante, 3 hombres tuvieron que tomar una decisión: lanzar o esperar. 2 eligieron lanzar, solo uno dudó, solo uno sintió que algo estaba mal, solo uno se negó a creer la ilusión de certeza. Y si te estás preguntando si esa duda importó, aquí está la verdad: salvó al mundo. Pero la pregunta más profunda, la que ata toda esta historia en un bucle del que no puedes escapar, es esta: si la humanidad sobrevivió porque un hombre se atrevió a cuestionar lo que todos los demás aceptaban, ¿cuántas veces hemos sido salvados por dudas que nunca supimos que existieron? Este es el comienzo del secreto, la primera capa. Y si piensas que esta era toda la historia, no lo era, ni siquiera estuvo cerca, porque lo que ocurrió después es mucho más inquietante. Si la parte y te dejó con la inquietante sensación de que la supervivencia de la humanidad dependió de una sola vacilación, la parte 2 te mostrará qué tan delgada era realmente esa vacilación. Ahora descendemos al corazón del secreto, al ataúd de acero que flotaba bajo el mar Caribe. El submarino se llamaba B-59, aunque el nombre importa poco, lo que importa es lo que llevaba dentro, y lo que los hombres en su interior creían que estaba ocurriendo arriba, en la superficie. Pero antes de sumergirnos más, considera esta pregunta: si estuvieras atrapado en la oscuridad, aislado del mundo, escuchando explosiones sobre ti, ¿confiarías en el silencio o en el miedo? Porque esa fue la decisión a la que se enfrentaron los hombres del B-59, no entre guerra y paz, sino entre lo que creían saber y lo que temían que ya fuera verdad. Dentro de ese submarino, el aire era tan espeso que se podía masticar, la temperatura subía más allá de lo soportable, los hombres se limpiaban el sudor del rostro solo para que más les cayera en los ojos, el olor a aceite, metal y pánico humano lo envolvía todo, la tripulación llevaba días sumergida, las baterías estaban casi agotadas, los filtros de SEO estaban fallando, los hombres se desmayaban, alucinaban, perdían el control sobre lo que era real, y las explosiones sobre ellos, cargas de profundidad estadounidenses, retumbaban a través del casco como el latido de una bestia moribunda. Pero aquí está la parte que el mundo rara vez menciona: esas cargas no estaban destinadas a destruir el submarino, eran una señal, una orden para que salieran a la superficie, pero la tripulación no lo sabía. Para ellos, cada explosión sonaba como las notas iniciales de una guerra, que asumían que ya había comenzado. Imagina escuchar esas explosiones y creer que el mundo exterior ya estaba ardiendo. Imagina creer que todo lo que conocías, tu hogar, tu familia, tu país, se había ido, y que tú eras el último arma restante. Ahora mantén esa imagen firmemente, porque dentro del B-59, 3 hombres estaban a punto de decidir el destino de la Tierra.
La decisión requería consentimiento unánime, los 3 oficiales debían estar de acuerdo en lanzar el torpedo nuclear, 2 dijeron que sí casi de inmediato, el primer oficial creía que la guerra ya había comenzado. El segundo creía que no tenían otra opción, ambos sentían el peso aplastante del deber, el deber de responder, de contraatacar, de devolver el golpe, pero el tercer hombre, él dudó, su nombre era Vasily Arkhipov. Apenas alguien fuera del ámbito militar conocía su nombre, aún menos entendían su papel, la historia casi lo borró, y aún así, cargó con todo el planeta al negarse a estar de acuerdo. ¿Pero por qué se negó? ¿Por qué? En un momento en que el pánico, el calor, el miedo y el agotamiento empujaban a todos hacia la destrucción, él se aferró a la duda. Esa es la pregunta que los historiadores aún no pueden responder por completo. Y quizá es la pregunta que tememos responder, porque Arkhipov no tenía mejor información, no tenía un mensaje secreto, no le dijeron que las explosiones eran advertencias y no ataques, lo único que tenía era una sensación de que algo no estaba bien, una sensación de que el mundo no podía haber terminado sin una señal, una sensación de que el silencio no era confirmación, era una pista. Pero piensa en el peso que estaba resistiendo. No solo estaba en desacuerdo con sus compañeros, estaba resistiendo la gravedad psicológica de la Guerra Fría. El miedo te dice que actúes, el silencio te dice que asumas lo peor, el calor y la presión te arrancan la lógica. El agotamiento aplasta la razón, y en esa cámara de acero oscura, todo lo empujaba hacia la misma conclusión: golpea primero. Golpea ahora. Golpea antes de que sea demasiado tarde, pero Arkhipov no lo hizo, se puso de pie en la oscuridad humeante, el sudor corriéndole por la espalda, y dijo algo que resonaría a través de la historia: no. Esperamos. Solo 2 palabras contra el impulso de un planeta girando hacia la aniquilación. Y aquí es donde el ciclo de curiosidad se estrecha. ¿Por qué confió en su duda más que en la evidencia que lo rodeaba? ¿Fue instinto? ¿Fue miedo a tomar la decisión equivocada? ¿Fue fe en que aún quedaba algo por salvar? ¿O fue algo más profundo, la tenue y perturbadora sensación de que el silencio no es una respuesta, sino una advertencia para escuchar más de cerca? Los oficiales discutieron, las voces se elevaron. Los hombres estaban al borde del golpe de calor, algunos pensaban que Arkhipov estaba siendo cobarde, otros que estaba siendo irracional, pero de alguna manera, su negativa se mantuvo firme. Los minutos pasaron, el submarino volvió a estremecerse con otra explosión. Las luces parpadearon, los sistemas se forzaron, y aún así, Arkhipov no cambió de opinión, pero aquí está el detalle que dobla toda la historia hasta lo casi increíble: su vacilación no fue tranquila, no fue heroica en el sentido cinematográfico, ni siquiera fue segura. Estaba llena de miedo, y quizá eso salvó al mundo, el miedo a tomar la decisión equivocada deteniendo el miedo que empujaba a los otros a atacar, miedo contra miedo, instinto contra instinto, silencio contra ruido. Y de alguna manera, la duda ganó. Finalmente, lenta, dolorosamente, los oficiales acordaron salir a la superficie en lugar de lanzar, y lo que vieron cuando emergieron del océano, no fue un mundo consumido por fuego nuclear, sino barcos estadounidenses esperando en formación tensa, preparados, ansiosos, alerta, pero aún en paz. Imagina el impacto, imagina la ola de realización cayendo sobre la tripulación. Habían estado a segundos de lanzar un torpedo nuclear, basados únicamente en suposiciones. Suposiciones creadas por calor, miedo, aislamiento y error humano. Ahora piensa en esto: si Arkhipov no hubiera estado allí, el mundo no estaría aquí, no en esta forma, quizá no en absoluto. Pero la historia no termina con el submarino saliendo a la superficie. En realidad, aquí es donde comienza el verdadero misterio, porque el mundo suele atribuir su supervivencia a la estrategia, la negociación o la disciplina militar, pero este momento revela una verdad mucho más inquietante: la humanidad sobrevivió no por fuerza, sino por incertidumbre, porque un hombre escuchó la voz silenciosa dentro de él que dijo: ¿y si estamos equivocados? Y esa pregunta, esa única, frágil pregunta, se convirtió en el hilo invisible que evitó que el planeta se deshiciera. Pero ampliemos otra vez la mirada. Porque aunque el episodio del submarino es uno de los ejemplos más dramáticos, la Guerra Fría estuvo llena de momentos idénticos, momentos en los que los malentendidos se apilaban como explosivos, listos para estallar con la chispa más pequeña. Hubo falsas alarmas en silos de misiles, errores de computadora que mostraban ataques inexistentes, sistemas de radar fallando en los peores momentos, comandantes que dudaron, no porque estuvieran seguros, sino porque algo no encajaba. En cada uno de esos momentos, el mundo se equilibraba sobre un filo tan delgado que casi era invisible, y aquí está la pregunta más profunda, la que cierra el ciclo por completo.
Si el mundo ha sobrevivido gracias a la vacilación y la duda, ¿qué ocurrirá el día que alguien elija la certeza en su lugar? Porque la certeza es peligrosa, la certeza cierra la puerta a las preguntas. La certeza convence a líderes y a gente común de que conocen la verdad, incluso cuando no es así. La certeza fue lo que casi nos destruye, y la incertidumbre, la humana, la temblorosa, la silenciosa, fue lo que nos salvó. Pero la Guerra Fría no terminó con la crisis de los misiles en Cuba, no se resolvió con la salida del submarino, no desapareció cuando los líderes estrecharon manos, ni cuando se firmaron tratados, ni cuando cayeron muros. Porque el secreto que casi destruye al mundo, nunca se trató de política, ni de ideología, ni de armas, se trató de percepción humana, y si crees que esa percepción cambió después de 1962. Considera esto, hubo al menos otros 8 momentos, después de la crisis de los misiles, en los que el mundo casi se malinterpretó a sí mismo hacia la extinción, 8 acantilados invisibles. 8 veces en las que estuvimos lo suficientemente cerca como para sentir el viento del abismo, 8 momentos donde la suposición incorrecta habría reescrito la historia, y si esos momentos pudieron ocurrir una vez, pueden ocurrir de nuevo, pero antes de profundizar en esos incidentes. Antes de explorar cuán cerca estuvimos en 1979, en 1983, en 1995, antes de enfrentar la pregunta de si el peligro realmente terminó, o simplemente cambió de forma, debes entender la verdad más perturbadora de todas: la Guerra Fría no fue solo una guerra de armas, fue una guerra de imaginaciones, de lo que cada lado creía que el otro era capaz. De interpretaciones, ilusiones, sombras, de miedo disfrazado de certeza y de duda disfrazada de debilidad. Y el verdadero peligro, el secreto bajo el secreto, es que cada generación cree que no cometería los mismos errores, pero la historia susurra algo distinto, susurra que el miedo es eterno. La incomprensión es eterna, y la tendencia humana a asumir lo peor es eterna, así que pregúntate de nuevo, la misma pregunta que atormentó a los oficiales dentro del submarino: ¿qué pasaría si lo que creemos saber es precisamente lo que nos ciega? Esta historia no ha terminado, ni en la parte I, ni en la parte 2, ni siquiera ahora, porque la Guerra Fría no terminó, solo cambió de forma. Y el mundo aún sostiene los mismos hilos frágiles que una vez casi se rompieron bajo el océano. Pero el verdadero giro, la verdad que conecta toda esta narrativa, está esperando en el próximo capítulo.